Shalom, qué bueno es encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la paracha semanal, sobre todo en la que vamos a analizar, vamos a estudiar en el día de hoy, que es la paracha Bechalach. La verdad es que en lo personal es una paracha fascinante, por el hecho de que aquí vamos a ver un punto bien interesante que está relacionado directamente con un acto de emuná, con un acto de fe, y sobre todo, como bien digo la palabra, un acto que es una acción de fe por parte de los Bene Israel. Aquí en esta paracha en particular nos encontramos con un sinnúmero de información y temas que podemos analizar, pero en este punto en particular quisiera que viéramos esta paracha basado en las decisiones, prácticamente poder entender de que las decisiones nos llevan a la redención. Por lo tanto, es acá donde vamos entendiendo la importancia de nuestra acción, de nuestras decisiones, de tener una actitud más activa que pasiva, por el hecho de que de esa manera vamos a poder entender cuál es nuestro rol en el escenario de esta tierra y sobre todo también el significado, la importancia y la relevancia que hay prácticamente en nuestras acciones. Por lo tanto, en este punto en particular vamos a mencionar todos los puntos que podemos encontrar en la paracha. Obviamente no los vamos a poder tocar todos por el tema del tiempo, pero a lo largo de los ciclos de la Torá vamos a ir analizando estos temas uno por uno. Como ustedes pueden ver, la salida de Egipto y la persecución de los egipcios, la columna de fuego y humo guía al pueblo de Israel, la partición del mar de Cañas y hundimiento de los egipcios, Israel entona el cántico del mar, las aguas amargas, Dios le otorga man, la ordenanza de cuidar Shabbat, el pueblo se rebela contra Moshe en Refidim, Moshe saca agua de la roca desde Joreb, Moshe envía a Yehoshua a luchar. Acá podemos ver varios temas en particular, pero lo que vamos a estar analizando en este día, como les decía hace unos minutos atrás, está relacionado directamente con las decisiones que cada uno de nosotros debe tomar para que de esa manera podamos entender de qué son aquellas las que nos pueden llevar a la redención. Para ello nos vamos a tomar del siguiente texto. Primero que todo vamos a partir con lo que nos dice la Torá y vamos a hablar de un punto en particular bien significativo, que es el camino que debemos seguir. Acá nosotros vamos viendo en el libro de Shemot, capítulo 13, del versículo 17 al 18, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se devuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Acá la lógica diría que debe seguirse el camino más corto. Acá nosotros podríamos analizar si viéramos el mapa del lugar de salida hasta el lugar de llegada, claramente rodear o bordear, más bien dicho, lo que es la costa, hubiese sido uno de los mejores caminos para poder llegar a un tiempo mucho más corto al lugar de destino. Pero es acá en donde vamos viendo algo que para muchos podría ser considerado como algo ilógico, por el hecho de que el Eterno los guía por un camino mucho más largo. Pero hay razones que nos explican el porqué de este motivo. Y es ahí en donde prácticamente nosotros debemos ir analizando cuáles eran las características de los Bene Israel en ese momento. ¿Por qué razón era necesario un camino más largo versus la posibilidad de poder llegar a destino por un camino mucho más corto? ¿Qué es lo que había en el interior de cada uno de ellos? ¿Qué es lo que había prácticamente en su vida que el Eterno consideró muy necesario que debiesen pasar por un camino mucho más largo? Cuando nosotros veamos alrededor de tres posturas que nos hablan de esa situación, claramente vamos a poder identificar y vamos a poder ver los motivos por qué el Eterno estableció de esa forma.
Pero es acá en donde nosotros también debiésemos considerar lo siguiente. Hay muchas veces que para llegar a un logro, para llegar a un objetivo que nos hemos planteado, muchas veces vemos un camino que es corto, pero se nos hace conducir por un camino mucho más largo. Entonces, quizás la lógica en ti también podría decir, oye, pero ¿por qué razón si las cosas podrían ser mucho más sencillas, mucho más fáciles o mucho más rápidas, se me hacen tan difíciles y tengo que pasar un proceso, otro proceso, hasta llegar al mismo destino? ¿No será de que también pueden haber cosas en nuestro interior que tienen que ir desapareciendo, tienen que ir madurando, para que de esa manera también nosotros podamos disfrutar de mejor forma, de mejor manera, la bendición o el resultado de aquel camino, y de esa manera pueda ser de edificación, de alegría, de gozo para cada uno de nosotros? Recuerda lo siguiente, que la bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por esa razón pienso de que a veces los caminos un poco más largos nos enseñan a madurar, nos enseñan prácticamente a tomar mejores decisiones, nos enseñan a poder tener paciencia, nos enseñan prácticamente a poder descubrir lo que debiésemos transformar en nuestra vida, y prácticamente podría ser de que ese camino largo va generando en nosotros de que se puedan manifestar las características de nuestro carácter. Características tanto buenas como malas. Las buenas para poder potenciarlas y las malas claramente para poder transformarlas. Y que de esa manera también nos ayuda a cada uno de nosotros a poder perfeccionar cada día más y más nuestra vida. Dentro de este mismo punto en particular, como ustedes pueden ver, todo esto se trata de una salida inusual. La salida fue por el camino largo. Entonces planteemos la pregunta: ¿a qué se debe esta situación? Primero que todo, los filisteos atacan. Los temerosos de los hijos de Israel querrán volver a Egipto. Esa es una postura directamente que nos dice Rachi, y tiene mucha razón en particular. ¿Cuál era el problema de todo esto? Es que no se quería que se viera los restos de los Bene Israel que salieron antes de tiempo, antes de la orden, y que prácticamente fueron masacrados por los filisteos. ¿Qué quiere decir todo esto? De que si los Bene Israel que estaban saliendo desde Egipto se encontraban con ese escenario, primero lo primero que iba a ocurrir es de que existiera el temor, quisieran retroceder, prácticamente no querrían seguir adelante con lo que el Eterno ya había establecido. Por lo tanto, se transformaría en un grave riesgo de que ellos permanecieran en el desierto y que pudieran llegar a lo que es la tierra prometida. Por lo tanto, dentro de estos puntos, estaba viendo un estudio que me gustó mucho, y decían, ¿por qué razón este primer grupo que salió antes de tiempo, antes de que se manifestara la orden del Eterno, por qué pereció en el desierto? Y está relacionado directamente con el hecho de que ellos no se ocuparon ni preocuparon de llevar los huesos de Joseph, sacarlos de Egipto hasta llevarlos a lo que es la tierra prometida, cosa que sí hizo Moshe. Por lo tanto, es ahí en donde se va cumpliendo prácticamente lo que nosotros vamos viendo ya en los últimos capítulos del libro de Bereshit en particular, y así después nos vamos prácticamente a lo que es la historia en Shemot de los Bene Israel. Por esa razón perecieron, y que claramente no hicieron las cosas de acuerdo a un origen, de acuerdo a un diseño que el Eterno ya había establecido. Aparte de eso, nosotros vamos viendo otra postura que también está en el Midrash, prácticamente relacionado a Bereshit capítulo 21, que nos habla por el pacto de paz que hubo entre Abraham y Abimelech. Los hijos de Israel no podían atacar a los filisteos. Y estos son acuerdos que debían cumplirse, que prácticamente no debían entrar en conflicto ni en guerra. Por esa razón en particular, es acá en donde vamos viendo de que en este punto de la historia no debían pasar por ese lugar para minimizar el riesgo de romper este acuerdo o de romper este pacto. Además de eso, los egipcios que salieron de los Bene Israel debían pasar un proceso de desintoxicación. Esta es una de las posturas más tradicionales que nosotros vamos viendo, pero también tiene sus matices para poder analizar
si solamente se trataba de los egipcios que salieron y que tenían que desintoxicarse. Un camino mucho más largo lo que iba a permitir es que ellos aprendieran prácticamente a despojarse de toda la idolatría, que ese era uno de los principales problemas que habían en ese tiempo. Por lo tanto, debían despojarse de todo aquello para que de esa manera pudieran servir al Eterno de la forma en que Él lo estaba pidiendo. Pero no será de que no era solamente una tarea o un proceso para los egipcios, sino que también para los Bene Israel, que dentro de su interior también tenían mezclas, tenían algunas posturas quizás no tan correctas, no había una integridad en la creencia o en la adoración y que claramente estaban influenciados también con lo que habían recibido en Egipto. Por lo tanto, es ahí donde a lo largo de la historia también vamos analizando ese punto y que claramente podría tener mucho sentido, mucha razón, por el hecho de las conductas que tuvo el pueblo de Israel al momento en que se quejó, al momento en que transgredió, al momento en que dio a conocer las frustraciones, de qué forma dio a conocer las frustraciones a Moshe y a Aarón, etc. Por lo tanto, acá nosotros vamos entendiendo de que los caminos mucho más largos de un proceso también nos ayudan a nosotros a entender de que hay cosas que tienen que desaparecer de nuestra vida. La persona que crea que está perfecto, la persona que crea que ahora, porque ha estado estudiando un tiempo Torah y ya es una persona elevada, discúlpenme, pero este es un aprendizaje constante de nuestras vidas, cada día, al momento en que nos enfrentamos a la Torah, en el buen sentido de la palabra, al momento en que nuestros ojos están viendo la Torah, nos damos cuenta de que nos está confrontando, porque hay muchas cosas también en nuestro interior que tienen que desaparecer. En cierta manera, hay conductas en nuestra vida que no debiesen estar y que a pesar de que tenemos conocimiento de la Torá, no dejamos que la Torá sea la que influya más en ese tipo de reacciones o actitudes que muchas veces nosotros podemos tener. Dicho eso, es muy importante, es fundamental que nosotros entendamos de que cada uno de nosotros debe entender de que hay cosas que tienen que desaparecer de nuestra vida para perfeccionarnos día a día. Mientras estemos en el escenario de esta tierra, debemos ir perfeccionándonos cada día. No podemos pretender y decir, no, que los otros se perfeccionen, que otros crezcan, que otros renuncien, porque yo ya he renunciado mucho, yo prácticamente he hecho esto, esto, otro. Cuidado con eso, cuidado, porque también en la palabra nosotros encontramos el que crea que esté firme, mire que no caiga. Por esa razón en particular es fundamental de que de esta historia, de esta historia del pueblo, nosotros vayamos entendiendo de que quizás hay más de una actitud que tenía nuestro pueblo en ese tiempo y que aún nosotros estamos teniendo en estos días. ¿Cuál es el asunto de todo esto? De que de esta paracha en particular debemos aprender muchas cosas y que está relacionado directamente con las decisiones. O sea, el hecho de poder reconocer y poder trabajar en algo que tiene que desaparecer de la vida es una decisión. Nadie va a tomar la decisión por ti. Por esa razón es fundamental de que nosotros tomemos también el peso de lo que nos está hablando esta paracha, este punto en particular, para que de esa manera nosotros nos vayamos perfeccionando más y más. Recuerda lo siguiente, de que toda esta generación que salió no entró a la tierra prometida. Y eso nos ayuda a entender a nosotros de que a lo largo de los 40 años de peregrinaje, los Bene Israel no llegaron a una transformación del carácter, no llegaron a una transformación completa de la forma en que debían vivir, de la forma en que debían hablar, de la forma en que debían reaccionar, pensar, sentir, etc. Y eso nos debe ayudar a nosotros a que no retrasemos los procesos, sino que en cierta manera nos ayude a que nosotros podamos estar en los tiempos correctos con Hashem y que podamos permitir de que todo aquello que nosotros vemos muchas veces como algo tan difícil de cambiar, bueno, es ahí en donde está la ayuda que debemos pedir a las personas que están con nosotros, a las personas que están sobre nosotros espiritualmente, para que de esa manera también nosotros podamos ir perfeccionándonos día a día. Hay otro motivo también para considerar la preparación por medio de un proceso más largo para que los Bene Israel se despojaran de todas las mezclas obtenidas en Egipto.
Es ahí donde está el punto. Los Bene Israel, no solamente los egipcios, sino que también los Bene Israel, y que nos ayuda a entender a cada uno de nosotros ese hecho en particular. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos aprendiendo de todo esto? Aprendemos de que estamos en una constante trabajo, en un constante trabajo de poder mirarnos a nosotros mismos y ser sumamente responsables al momento de reconocer y así también al momento en que nosotros debemos accionar todos esos cambios y esa transformación que debe ocurrir en nuestra vida. Hace un tiempo atrás les compartía esta pequeña historia y que me gusta mucho. La verdad es que en Beshalach me gusta compartir este punto en particular porque en cierta manera nos habla de algo tan real y que está relacionado directamente con las decisiones que cada uno toma. Capítulo 1, imagínense lo siguiente. Camino por la calle, hay un pozo profundo en la vereda, me caigo. Estoy perdido, estoy indefenso, no es culpa mía. Me lleva una eternidad encontrar la salida. Capítulo 2. Camino por la misma calle, hay un pozo profundo en la vereda, hago de cuentas de que no lo veo. Me caigo nuevamente, no puedo creer que esté en el mismo lugar, pero no es culpa mía, aún me lleva mucho tiempo salir. Capítulo 3. Camino por la misma calle. Hay un pozo profundo en la vereda, veo que está ahí y todavía me caigo. Es un hábito, pero mis ojos están abiertos, sé dónde estoy. Es culpa mía, salgo inmediatamente. Capítulo 4. Camino por la misma calle, hay un pozo profundo en la vereda, lo bordeo. Capítulo 5. Camino por otra calle. Es un proceso que nos lleva a las decisiones. Desde el primer punto está desconocido el camino, está desconocido el peligro y caes en el peligro. Pero ya al momento en que tú vas conociendo en dónde está el peligro, puedes tomar la decisión de seguir por ese camino o ir por la vereda de enfrente, que te va a permitir poder tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? La decisión de poder minimizar el riesgo de tu caída. Muchas veces la persona ya tiene todos los antecedentes. La persona sabe por qué camino transitar y sabe que hay caminos que los pueden llevar prácticamente a algo peligroso. Por lo tanto, en la sabiduría de Hashem, el tomar las decisiones, también va a permitir de que tú, como yo, podamos vivir en más que dushá o vivir en pecado o en la transgresión. Te das cuenta de que todo se trata de la decisión. Y es acá en donde si nosotros retrocedemos en el tiempo y vemos lo que ocurrió con los Bene Israel, sobre todo en este tiempo de Beshalach, en la Tabarachá, lo que nos habla esta Tabarachá de Beshalach, en el tiempo en que salieron de Egipto, las decisiones que ellos tomaron a lo largo de todo su peregrinaje fueron clave para que ellos pudieran vivir una consecuencia o pudieran vivir un resultado por una buena decisión. Y es así en donde nosotros nos vamos conduciendo a lo largo de nuestra vida, viviendo buenos resultados por buenas decisiones o viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Por esa razón en particular es fundamental de que nosotros, en el conocimiento que el Eterno nos ha permitido tener, podamos tomar buenas decisiones. Y eso nos va a ayudar a tener o a llegar a un camino de redención que va a ser de mucha alegría, obviamente, para cada uno de nosotros. Pero va en ti, va en mí. Nadie te va a obligar a aquello. Eres tú quien puede elegir por qué camino quieres seguir. Por un camino ancho, por un camino angosto, como se nos dice, por un camino pedregoso, por un camino que es mucho más liso, etc. Eres tú el que toma las decisiones. Y de acuerdo a la información que tú tienes, las vas a tomar. Por esa razón es fundamental de que mientras más conocimiento del Eterno, más conocimiento de la Torá puedas tener, es ahí en donde van a estar prácticamente influenciadas tus decisiones. Pero si tú eres una persona que no escudriña, no estudia, no se interesa por lo que está escrito en la Torá, claramente estás en un riesgo de que tus decisiones te lleven a sufrimiento, te lleven a tener dolor, te lleven a tener amargura en tu vida, etc. Y esas cosas claramente tú las puedes evitar. Cuando seguimos más adelante, los tres hechos que tomaron en cuenta. En primer lugar, la Torá nos dice que Hashem endurece el corazón de Faraón
llevando como resultado que persiga a los Bené Israel con 600 carros. ¿Por qué hizo Hashem que el faraón persiguiera a los israelitas si no quería que pensaran en retornar? ¿En qué parte de la historia ya estamos acá? Imagínense lo siguiente. Los Bené Israel ya están llegando a un punto clave, que es el Mar de Cañas. Y detrás tienen a un ejército de 600 egipcios siguiendo, de 600 carros. ¿Qué es lo que nos enseña todo esto? Es acá en donde ya es puesta prácticamente a prueba la emuná de los Bené Israel. Y es aquí en donde a lo largo de la historia, y también lo que nos dice el Midrash, nos encontramos con un relato en donde prácticamente los Bené Israel como que entran en una desesperación. Y esa desesperación prácticamente los insta a que puedan quizás dudar, a que puedan decir, pero ¿por qué salimos si ahora nos están persiguiendo, nos van a alcanzar en poco tiempo? Y más encima, si antes habíamos sufrido la esclavitud con los trabajos pesados, imagínense ahora, prácticamente van a volver a morir a Egipto. Entonces, esa fue la confrontación que ocurrió, la confrontación entre el peligro inminente y también la emuná, la fe. Imagínense esa tremenda confrontación interna que tenían los Bené Israel, y sobre todo cuando empiezan estos temores colectivos, cuando ya hay dos personas que están hablando de terror, están hablando de que van a morir, de que los van a castigar, y eso se va masificando, masificando. Hay otros que claramente toman ese mismo parecer y ¡pah! Crece, 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 y eso va generando prácticamente un desorden colectivo, va creando un temor colectivo y que prácticamente deja a los Bené Israel sin grado de emuna suficiente. Por lo tanto, se puede surgir esa pregunta, ¿por qué razón? Si el Eterno ya les había dicho que los iba a liberar, les pone esa prueba que les hace pensar completamente distinto. Es acá en donde los Bené Israel ya comienzan a ser impacientes y comienzan a pedirle a Moshe de que clame al Eterno y que haga un milagro. El asunto es de que la respuesta del Eterno es, ya han visto los milagros, ya vieron milagros suficientes, ahora es el tiempo de actuar. Y es en este punto en particular en donde se toman las decisiones. En este punto en donde tú te puedes preguntar, tengo el mar de cañas por delante, tengo a los enemigos atrás y estoy pidiendo un milagro. Y es acá en donde viene prácticamente a través de esta parachá una respuesta clave. El pueblo ya vio muchos milagros. Tú ya has visto muchos milagros. Cada día el Eterno nos muestra milagros. Muchas veces pensamos de que los milagros es una cosa puntual y una cosa grande, pero hay pequeños, grandes milagros al día a día. Hay pequeños milagros día a día que muchas veces la persona no se da cuenta, pero que sería muy bueno que se diera cuenta. Pero en este punto era fundamental el actuar. Estaban dispuestos, siempre tenía que haber un pionero, tenía que haber una persona que pudiera levantarse y que pudiera decir prácticamente, vamos a romper con todo este miedo colectivo, vamos a creer y vamos a actuar en emuná y vamos a actuar en fe. Segundo lugar, el pueblo efectivamente se encontró con la guerra mucho antes de estar bien cerca de la tierra de Canaán, cuando fueron atacados por los amalequitas. A diferencia de la reacción que tenían después de ver cada milagro, ¿por qué la actitud de los Bené Israel ahora era de menos valor y confianza? ¿No será de que la persona se acostumbra siempre a vivir en milagros? Pero cuando no vives los milagros y vives situaciones, empieza la angustia, empieza la ansiedad, empiezan los temores, la desesperanza, la desesperación. ¿Qué será eso? Que tienes que estar viviendo en un constante milagro para que así puedas creer, para que así tu fe se pueda mantener en un nivel equilibrado. ¿O será de que al momento en que tú no ves un milagro, no ves una respuesta divina de parte del Eterno, tu fe ya no funciona igual? ¿Será de que para muchos los milagros es la gasolina, es el combustible para el motor de la fe?
Es ahí en donde nosotros vamos viendo que hay una enseñanza que de verdad tiene mucho sentido y que dice que los milagros no necesariamente producen fe, pero la fe sí produce milagros. Por lo tanto, el orden de los factores prácticamente aquí está cambiado. Y es ahí donde está el error. De que si tú tienes que estar viendo constantemente milagros para tener fe, esa ecuación está completamente incorrecta. Tercer lugar, la ruta alternativa no evitó el informe de los espías, llegando a desear un nuevo líder y el retorno a Egipto. ¿Cuál era el real propósito de la nueva ruta? Parece ser que, por lo tanto, que la ruta alternativa que eligió Dios para conducir a los israelitas no estaba destinada a evitar que deseen volver, sino más bien para impedir que retornen. O sea, se les hizo el camino mucho más difícil. Si era más largo, se iban a enfrentar a más cosas y más difícil les iba a ser retornar. Es acá en donde nosotros vamos aprendiendo también lo que nos dice el Brit Hadashah, de que el que puso la mano sobre el arado, que no mira atrás. Acá se trata de un camino en donde nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es seguir adelante, adelante, adelante y adelante. Cuidado con desear volver a Egipto. Cuidado con tener en tu corazón el hecho de pensar que cuando estabas en Egipto eras una persona mucho más próspera, eras una persona feliz, eras una persona más realizada, etc. Los Bene Israel a lo largo del camino se olvidaron de los castigos, se olvidaron de que eran esclavos, se olvidaron del sufrimiento que vivieron. No sea de que por situaciones que son procesos para la madurez, procesos para poder limpiar nuestra vida, no sea de que eso se transforme en el deseo de que quieras volver atrás, de que quieras volver a Egipto. Que eso no ocurra. Porque cada uno de los procesos que el Eterno permitió en los Bene Israel era para una elevación, para un crecimiento espiritual, para que pudieran estar preparados para la bendición, preparados para recibir la Torá, preparados para recibir la tierra prometida. Pero lamentablemente esa generación no lo entendió así. Y es ahí en donde nosotros vamos analizando prácticamente de qué forma nosotros estamos viendo las situaciones que vivimos en nuestra vida. O lo estamos viendo como una calamidad, o lo estamos viendo como un trampolín, por así decirlo, que permita que la persona se pueda elevar o pueda llegar a otros niveles que no ha llegado hasta el día de hoy. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender la actitud de los Bene Israel. Después de cada milagro, los israelitas se olvidaban que habían sido salvados y comenzaban a quejarse y a temer lo que proseguía. Cuando queremos un cambio, siempre tendremos que enfrentar los viejos hábitos, creencias y costumbres que buscan perpetuarse en nuestra vida. Hay cosas que cuesta mucho sacar, hay, como ustedes pudieron ver ahí en el texto, costumbres, también características mismas de la persona dentro del carácter. No sé si ustedes se han dado cuenta o han escuchado personas que dicen, es que yo soy así, mi carácter es así, entonces me tienes que aguantar así, etc. Eso no tiene sentido, porque nosotros, claro, cada una de las personas tiene un carácter definido, pero no recuerda la palabra que nos dice que debemos tener el carácter del Mesías. Ese es el carácter que debiésemos tener. O sea, con eso se te está diciendo de que tu carácter no funciona, no sirve, no es suficiente tu carácter. Así que no te sientas muy orgulloso de tu carácter. No lo tomes como un escudo para que nadie te diga nada. El carácter tiene que ser transformado, nuestro corazón tiene que ser transformado. Por lo tanto, es ahí en donde está la actitud. Si tienes una actitud de discípulo o una actitud en donde a ti ya nadie te puede enseñar nada porque lo conoces todo, lo sabes todo, en cierta manera, ¿quién te puede aconsejar algo? Hay personas así, pero ¿hasta qué punto van a poder crecer, van a poder avanzar? Es acá en donde nosotros vamos viendo de que no es malo pedir ayuda. Hay muchas personas que no les gusta pedir ayuda. Personas que piensan de que siempre van a poder tener la respuesta o la solución de todas las cosas. Por eso somos un cuerpo, somos el cuerpo del Mashiach. Y en el cuerpo del Mashiach hay personas que saben mucho más que nosotros en otras áreas. No somos expertos en todas las áreas. Y tampoco debiésemos serlo, porque así permitimos que el que está a nuestro lado, la persona que está a nuestro lado, pueda ejercer muy bien
su rol en el escenario de esta tierra. Así no nos estamos entrometiendo en lo que a otro le corresponde como función, como tarea. Por lo tanto, es ahí donde vamos entendiendo cada uno de nosotros de que muchas veces nos queremos meter en el rol del otro, no dejamos que el otro se desarrolle, pensando de que nosotros vamos a solucionar todos los problemas, etcétera, pero no es así. Yo necesito la ayuda de los demás. Para crecer, para avanzar, necesito también la ayuda de otros. Y si en algo puedo ayudar a otro, Baruch Hashem, pero nos necesitamos. Entonces, dicho todo esto, es fundamental de que tienes que entender de que hay cosas que se van a perpetuar en tu vida. Si tú te das cuenta, si las puedes identificar, sería ideal como un primer paso para que comiences a trabajar respecto a eso, y es así como vas a poder ver prácticamente un cambio, una transformación tremenda en tu vida. Una cosa es identificar, pero otra cosa es poder trabajar para que lo que tú identificaste pueda ser transformado completamente. Venzamos los temores internos. Beshalach quiere decir envío. En gematría tiene un valor numérico de 340, igual que Shem, nombre, y la palabra Sefer, que es libro, refiriéndose al libro que contiene todos los nombres. El poder de la lección radica en que 340 es 20 veces 17, que es el valor numérico de Top, que significa bueno. 20 es el valor numérico de la letra Haf, que representa fuerza. Por ende, se nos lleva a comprender la fuerza de voluntad que se requiere para vencer los temores internos, para seguir creyendo y dejar de dudar. Y este era en el punto clave cuando nos encontramos justamente al momento en que los Bene Israel están entre el mar de Cañas y así también con el ejército de los egipcios. Estos 600 carros que venían a gran velocidad alcanzándolos. Es acá en donde prácticamente de ahí vamos a analizar el rol de los pioneros, el rol de las personas que tienen que levantarse para así también influenciar a otros y la fe de los demás también pueda ser reconstruida, fortificada, fortalecida y que de esa manera puedan ver esa manifestación de poder en sus vidas y así también en su pueblo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temían en gran manera y clamaron a Dios. Entonces Hashem dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Cuál era el problema acá? De que el mar no estaba dividido, seguía su cauce. Y es ahí en donde podemos ver de que el Eterno le está diciendo, marchen. ¿Se imaginan ese escenario? Ver el mar. Seguía con su caudal. Marchen hacia el mar. O sea, a hoy en estos tiempos, porque tenemos información, muchos podrían decir, no, hay que tomar valor, hay que tomar fuerza ya, y nos sumergimos. Hay que estar en el lugar de ellos en ese momento, imagínense. Varias generaciones en Egipto. Sus mentes todavía estaban esclavizadas. Estaban conociendo algo nuevo y que era extremo. Los últimos 6 meses de ellos fueron extremos. Se imaginan el daño mental, el daño espiritual, el daño emocional y el daño en el cuerpo que tenían. Y muchas veces nosotros vemos esa situación en nuestra propia plataforma. En la plataforma en donde hay sanidad mental, espiritual, sentimental, hay sanidad de nuestro cuerpo, etc. Porque ver la historia desde afuera claramente es mucho más sencillo, pero ellos que lo vivieron, solamente ellos saben el temor, el terror que provocó todo aquello. ¿Pero era necesario? Sí era necesario. Por el hecho de que ya se transformó en un punto, pero extremo, en donde debían llevar a cabo la emuná, que fue provocada también por todos los milagros que vieron en favor de ellos en Egipto. Por lo tanto, este no era el tiempo para que ellos pidieran un nuevo milagro, sino que recordaran los milagros y que eso les diera el valor, les diera la fuerza para que pudieran continuar, para que pudieran avanzar y que pudieran recibir claramente lo que el Eterno les estaba dando como herencia, como promesa.
Debemos descender para luego ascender. Hashem está poniendo a prueba la emuná de los Bnei Israel. La emuná verdadera se demuestra en los actos de entrega. Mesirut Anafesh, entrega del alma. Al decirles que avancen, les dice que se hagan responsables de su propia redención. ¿Se dan cuenta? Nuestras decisiones nos llevan a la redención. Los Bnei Israel ingresan al mar cuando está ya dividido. Planteemos esa pregunta, ya la respondimos anteriormente. Adentrados en el mar se dividirá. Naasón ben Aminadab. Y Hashem les pidió un acto de entrega total. Hay situaciones extremas en la vida de la persona y decisiones que se tienen que tomar y que también en muchas áreas son extremas. Y eso va a permitir prácticamente de que haya una graduación de un estado a otro y que te permita prácticamente el poder elevarte a otro estado en particular en tu vida. Y esto es lo que estaba ocurriendo con los Bnei Israel. Esto era un proceso por el cual sí debían pasar para una madurez espiritual, para que de esa manera nuevamente pudieran ver la manifestación del Eterno, porque el Eterno está en toda la línea del tiempo, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, valga la redundancia. No es que Él esté en el futuro, no es que Él no es que Él estuvo en el pasado, no es que Él esté en el presente y no es que Él vaya a estar en el futuro. Él está en el pasado, Él está en el presente y Él está en el futuro. Claramente nosotros no vamos a poder lograr entender su grandeza porque Él ha establecido leyes. Las leyes del tiempo, las leyes de la física, las leyes de la rotación, de la traslación, etc. Todas aquellas leyes. El Eterno está sobre esas leyes que estableció para que existieran los sistemas y que prácticamente todo funcionara bajo un sistema. Eso también tú lo puedes ver en tu cuerpo. El sistema cardiorrespiratorio, el sistema cerebrovascular, el sistema digestivo, etc. Si tú te das cuenta, todo nuestro cuerpo, el Eterno lo creó con sistemas. Y es ahí en donde nosotros prácticamente vamos viendo de que Él, conociendo porque Él está en el futuro, claramente sabía de lo que las actitudes, las quejas, todo aquello que nosotros ya hemos visto en cada uno de los estudios de la Humash año tras año, cuál fue la decisión de los Bnei Israel, cuál fue la actitud de cada uno de ellos. Pero eso nos ayuda a nosotros a entender también el hecho de que este punto de la historia es tan crucial, es tan poderoso, de que lleva y empuja a los Bnei Israel a tener una actitud, pero completamente de emuná, en donde prácticamente no tienen ninguna otra alternativa. El Eterno los dejó sin ninguna otra alternativa más que Él. Y es ahí en donde prácticamente los Bnei Israel debían demostrar de que solamente tenían confianza en Él y no en otra persona o en alguna cosa. Hashem se movió más rápido para apresurar su salvación. Obadías Sefor nos explica lo siguiente. Las palabras, esto fue para el Señor una noche de vigilia. Habla de la noche que Dios esperaba. Para sacar a los judíos de allí. Dios no había causado a los israelitas todo este sufrimiento en Egipto por capricho, solo para cumplir con su horario. Pero simplemente no los había encontrado listos y dignos de redención hasta esa noche en particular. Había reservado esta noche para ese evento porque está lleno de misericordia. Esto es lo que nuestros sabios quisieron decir cuando afirmaron que Dios era Mahashep et Haket. Él había manipulado la historia para lograr la redención mucho antes de lo que incluso los israelitas habían pensado que vendrá, basado en la profecía de Abraham. Se dan cuenta de que todo esto, esa noche en particular era la noche clave, era la noche en donde debía ocurrir todos estos acontecimientos. Habían cosas en las cuales antes de ese tiempo los Bnei Israel no estaban preparados, pero en esta noche sí. Pero eso no quiere decir de que estaban perfectos, sino que el camino de la perfección se llevó a cabo a lo largo de toda su vida.
Eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Y nosotros no podemos considerar o pretender de que estamos perfectos, de que somos perfectos. No. Debemos cada día caminar creyendo, teniendo en nuestra mente de que hoy debo renunciar a algo más. Hoy debo decir no a algo más, adicional a lo que pude haber dicho ayer o antes de ayer, una semana atrás, un mes, un año atrás, etcétera, sea el tiempo que sea. Es un tiempo en donde debiésemos decir no a muchas otras cosas, perfeccionándonos cada día más, poder permitir una transformación más y más en nuestra vida. Porque de lo contrario, ¿de qué serviría? Debemos procurar cada día crecer en algo, día a día, un nuevo acontecimiento que nos permita aprender. O sea, el poder llegar a decir en las noches, ¿qué aprendí hoy? Nada, sigo sabiendo lo mismo que sabía antes. Y peor aún, porque cuando uno no repite algo en su mente que ha aprendido, se olvida de aquello y tiene que volver a estudiarlo. Entonces muchas veces nos dejamos guiar por aquellas cosas, muchas veces nos deslizamos y no puedes permitir el deslizarte. Si tú te sigues deslizando, no solamente vas a caer tú, sino que también vas a hacer caer a todas las personas que también pueden estar a tu alrededor. ¿Por qué el milagro se hizo a través de la división de las aguas? Dentro del patrón de la creación del mundo hay un solo día que no fue descrito como bueno, que fue el segundo día en el que se creó la división de las aguas. Hubo un factor en los egipcios que fue fundamental para el día ese fatal final, y es el ego, razón por la cual las aguas golpearon al faraón acabando con su ejército. Con este acto se activa la promesa dada a Abraham, que es lo que nos dice Bereshit, capítulo 15, del 3 al 14. Entonces Hashem dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y es así como ocurrió. En la paracha anterior nosotros estuvimos analizando qué es lo que pasó al momento en que había ocurrido la plaga de la oscuridad, cómo el Eterno milagrosamente estableció una luz sobrenatural en cada uno de los Bené Israel para que pudieran ver en dónde estaban puestas las riquezas de los egipcios, para que al momento en que tuvieran que salir, las pudieran pedir a los egipcios y no robar. Muchos dicen, no, entonces ellos entraron para robar las cosas de los egipcios. No, por ningún motivo. Los Bené Israel nunca tomaron algo que no les pertenecía, sino que ya iban a saber los lugares en donde estaban y podían así apresurar la salida. Entonces llegaban a la casa de un egipcio y le decían, necesitamos tales cosas, esto es lo que tú tienes, lo necesitamos. Y el egipcio podría haber dicho, pero es que no sé dónde está, pero nosotros sí, está aquí, esto está allá, está acá. Entonces prácticamente aceleraron la salida. Y todo esto nos ayuda a entender de que es así como debían ocurrir las cosas, porque ya en Bereshit capítulo 15 se nos está diciendo, en el 13 y en el 14, la promesa dada a Abraham y que aquí, en este punto en particular, está teniendo un completo cumplimiento. Entonces, es acá en donde vamos viendo prácticamente algo bien interesante por el hecho de que el Midrash nos va enseñando algo que también pudiera estar en nuestra vida, sobre todo al momento en cuando alguien nos hace daño. Recuerden lo siguiente, al momento en que los Bené Israel se ven complicados por la situación del ejército de los 600 carros que se van acercando a ellos, claramente al momento en que les mencionaban a Faraón, les mencionaban a los soldados, etcétera, podría existir, y con razón podría existir, una actitud de rencor, una actitud en donde solamente quisieran en su corazón y también pedir en palabras la destrucción de ellos, etcétera, porque tanto fue el sufrimiento que vivieron que pudieron haber vivido hasta ese grado prácticamente de rencor, de odio en contra de ellos. Es ahí en donde quizás muchos en su corazón tenían hasta el pedir juicio, pero es acá en donde debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que tú pides cuando hay alguien que te hace daño? ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo al Eterno cuando alguien te ha provocado un dolor a tu vida? ¿Pides que la justicia del Eterno actúe en contra de esa persona? Cuidado, porque aquí vamos a aprender algo sumamente interesante. El Midrash nos cuenta que el ángel de la muerte intentó persuadir al ángel del mar para que éste matara a los Bené Israel. Dos enseñanzas que nos deja este texto. Primero, cuidado con pedir juicio para alguien que nos ha hecho daño,
ya que el juicio lo atraemos para nosotros mismos porque la clemencia siempre interviene en favor del acusado y en detrimento del acusador. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien te ha hecho daño, no pidas al Eterno el juicio sobre esa persona, porque primero se te va a medir a ti, se te va a medir si eres apto para pedir ese juicio, se te va a ver a ti los actos buenos, los actos malos que ha llevado en tu vida, se van a poner en una balanza y prácticamente el primero que va a ser juzgado eres tú. Entonces, si no puedo pedir el juicio del Eterno a una persona que me hizo daño, ¿qué puedo hacer? Apelar a la misericordia de Hashem por esa persona. Y en lo que tú estás haciendo de que el Eterno va a tener primero misericordia de ti. Y si tú pides misericordia por quien te hizo daño, lo que vas a generar prácticamente es algo mucho mayor para tu vida. Vas a tener shalom. Ya no va a haber rencor, odio. No vas a tener a esa persona en tu mente día y noche. Vas a poder descansar. Vas a poder tener libertad. Por eso es fundamental de que en vez de juicio siempre pidas misericordia. Dicho eso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, 34. Antes de la liberación de cualquier esclavitud por la que estemos pasando, un segundo antes de que nuestros mayores y graves problemas se resuelvan, el agua nos llega hasta el cuello. Porque si su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda la vida, el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Es acá en donde vamos viendo de que los Bene Israel estaban viviendo una situación extrema donde prácticamente el agua le estaba llegando a sus cabezas. Es acá en donde está el pionero. Y el pionero fue el príncipe de la tribu de Judá, en donde vio la discusión de todos los demás príncipes. No, yo no me voy a meter, no, yo no me voy a meter, métete tú primero, etc. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Tomó la decisión de ingresar al mar y avanzaba y no pasaba nada. Seguía avanzando y seguía el caudal del río, seguía las corrientes, seguía la fuerza del río. ¿Qué es lo que o el mar en particular, qué es lo que nos ayuda a entender todo esto? De que el mar se dividió solamente cuando ya el agua le estaba llegando prácticamente a su boca y a su nariz. Es en ese momento en donde él también determinó no retroceder, sino de que, bueno, le estaba llegando a las rodillas, sigue estando lo mismo, le estaba llegando a la cadera, sigue estando lo mismo. Era pedir un poco más de maná, era pedir un poco más, otro poco más, otro poco más, para que de esa manera pudiera llegar a la salvación. Ese pionero permitió de que todos los demás se pudieran adentrar al mar y que pudieran ver la salvación de Hashem. Entonces muchas veces la persona se queda discutiendo unos con otros, pero no toma la determinación que los puede llevar a la redención. Dicho esto, cuando le pides a Dios que juzgue a alguien, tú eres juzgado primero, incluso si tienes razón. Rab Hanan dijo, quien quiera que emite un juicio al cielo, a su compañero es castigado por sus propios pecados primeros. Acá no lo vemos en el tratado de Baba Kama 93a. Si deseas que se haga justicia, le pides a Dios que inhiba su rasgo de misericordia y que juzgue. En ese caso, debes estar preparado para tolerar el escrutinio de esa justicia, porque Dios examinará tus actos primero. Cuando clamas a Dios y le pides misericordia, apelas a su rasgo de misericordia y paciencia. Esa pasa a ser la realidad de tu relación con Hashem. Pero cuando dices, Dios, mira lo que me están haciendo, tu relación pasa a estar basada en justicia. Y así como Hashem juzgará a tu perseguidor, también te juzgará a ti. Por eso es fundamental que nosotros vayamos entendiendo el poder que hay en pedir misericordia, en todos los beneficios que hay para nuestra vida, en vez de estar pidiendo el juicio para los demás, para los que han hecho daño, de que prácticamente incluso hasta puedes jugar en contra de tu propia vida. El éxodo interno.
Egipto, Mitzrayim, de la raíz Mayetzar, que es límite. Egipto representa los límites que nos aprisionan, perdón. Nuestra conciencia está prisionera en Egipto, amenazando constantemente con el deseo de retornar. El pueblo inició el milagro gracias a la entrega total. Y dentro de la prueba, Nisayom, encontramos la palabra milagro, que es Nes. Y aquí vemos las dos redenciones, y basados en Rosh Hashanah 11a, leemos lo siguiente, esto basado en el extracto del libro de las Buenas Nuevas según el COVID-19 de nuestro rabino Shapira. En Nisan, nuestros antepasados fueron redimidos de Egipto, como se indica explícitamente en la Torá. La baraíta continúa en Tishri. En el futuro, el pueblo judío será redimido en la redención final. En Rosh Hashanah cesó la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto. En Nisan, el pueblo judío fue redimido de Egipto. Y en Tishri, en el futuro, el pueblo judío será redimido en la redención final con la venida del Mesías. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo la gran conexión que hay respecto a las decisiones, a la acción de los Bene Israel y sobre todo el objetivo que pudieron alcanzar, que prácticamente es la redención, es salir de la esclavitud hacia el lugar que el Eterno les tenía prometido. Este es el inicio prácticamente de toda una peregrinación. En las próximas parashot nosotros vamos a ir analizando qué es lo que ocurrió en cada una de las etapas y estaciones de nuestro pueblo. Y nos vamos a ir dando cuenta hasta qué punto hubo un real entendimiento y hasta qué punto hubo transgresiones en la mente que los llevaron a tener transgresiones en lo que es en lo físico o prácticamente en la realidad. Por esa razón en particular es fundamental las decisiones. Las decisiones que tú tomes o te van a llevar prácticamente a que tú puedas vivir una redención o todo lo contrario, que es mantenerte en una esclavitud. Espero que el consejo de esta parashá, pueda generar en tu vida transformación, pueda generar cambios, que todos los necesitamos y que de esa manera podamos entender de mejor manera, valga la redundancia, la forma en que nosotros debiésemos vivir, la forma en que debemos mirar las cosas, la forma en que debemos plantear la emuná en nuestras vidas y que de esa manera podamos ser personas sabias y no personas necias. Está en nuestras manos, es tu decisión, es mi decisión. Y anhelo que sigas disfrutando de este Shabbat junto a tu familia y así también a tu comunidad. Que el Eterno te siga bendiciendo.